vamos a comenzar a hablar de la peinada que le ha pegado Agustín Laje e Iván Duque, el expresidente colombiano, a Gustavo Petro, ya que ha salido en defensa, nada más y nada menos que de la tiranía cubana, de la tiranía socialista, izquierdista que hay en la isla de Cuba desde hace ya varias décadas, hace ya más de medio siglo. Esto realmente es indignante, que hayan todavía jefes de Estado y personas alrededor del mundo que metan las manos al fuego por tiranías que lo único que han hecho es violentar los derechos humanos de los cubanos durante ya bastante tiempo. Y salen en defensa porque obviamente ellos no viven allá. Ellos se la pasan viajando por todo el mundo disfrutando de los placeres del capitalismo, pero promueven el socialismo a capa y espada. Entonces el señor Agustín Laje ha puesto en su lugar, le ha pegado su peinada de forma principal a Gustavo Petro, que como les decía anteriormente, ha salido en defensa de la propia dictadura cubana, abrazándose y saludándose con el señor Díaz Canel, con el tirano que al día de hoy tiene sumergida en la miseria a la isla de Cuba. Aquí lo pueden ver. De hecho, vamos a escuchar más adelante lo que ha podido declarar el propio Gustavo Petro en el G77 más China, ¿no? Esta reunión de países en vía de desarrollo que se han reunido con China en la isla de Cuba en vísperas de, bueno, de la reunión que ha habido en los últimos días en Nueva York, en el cual también ha podido asistir Gustavo Petro reuniéndose con la alta élite y los grandes poderes burocráticos metacapitalistas del mundo, ¿no? Como un buen izquierdista de caviar. Bueno, Agustín Laje le responde a Gustavo Petro, que ya vamos a ver qué dijo. Veamos lo que de forma principal le ha dicho Agustín Laje a Gustavo Petro, una peinada magistral, monumental. Yo le agradezco a todas las personas que vean este video, que por favor lo compartan por todo lado para que vean la forma en la que personas de otros lados, en este caso un politólogo argentino, termina peinando al presidente que tenemos en Colombia, un presidente realmente ridículo, un presidente impresentable, un presidente que lo único que hace es darnos vergüenza a todos los colombianos. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8 p.m. estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí en vivo y en directo, así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique. No siendo más, que continúe este pedazaco de video. Bueno, Laje le dice: el guerrillero Petro reivindicando a los dictadores genocidas de Cuba, responsables de asesinatos en masa, torturas, persecuciones y exilios desde 1959 hasta la fecha. La izquierda odia los derechos humanos y la democracia. Paradójicamente son aquellos, los de izquierda, los que más hablan de derechos humanos y los que más dicen defenderlos. Una cosa realmente lamentable. Muy bien por Agustín Laje por cantarle la tabla y recordarle al señor Gustavo Petro que no es más que un defensor de tiranías, que lo único que hacen es atacar, violentar a las dictaduras, a las tiranías izquierdistas que predominan en la región, ¿no? Bueno, veamos lo que el señor Gustavo Petro decía en el G77, haciéndonos quedar en ridículo a nivel internacional. Escuchemos. Se trata esta cumbre de hablar sobre temas que tienen que ver con la ciencia, la innovación y la tecnología. Y además, por su simbolismo, reunir a más de la mitad del mundo en un país que está bloqueado por una pequeña parte del mundo. Hablando de un país que está bloqueado, dice el propio Gustavo Petro, siempre para intentar justificar la miseria que viven los cubanos, que porque supuestamente Estados Unidos lo tiene bloqueado. Bueno, recordarle al propio Gustavo Petro que hay muchos países en el mundo que están bloqueados y que realmente no tienen que vivir la miseria que vive Cuba. Cuba vive en miseria, vive en una pobreza extrema gracias a un sistema económico que él defiende, que él siempre ha promovido y que lo único que hace en aquellos países en donde se aplican es traer miseria, es traer pobreza extrema, es hacer que las personas allí no puedan comer las 3 veces al día, es hacer que las personas que están allí padezcan de desnutrición, que los niños tengan que morir de hambre, como es lo que pasa en Cuba.
Gustavo Petro no tiene presentación alguna. Y realmente ha sido muy gratificante que el propio Agustín Laje le haya recordado a Gustavo Petro que ellos son los que odian los derechos humanos, los que odian la libertad. Esas balsas de los cubanos saliendo de Cuba y llegando a Miami, exigiendo libertad, pidiendo, rogando por libertad, pues eso es una imagen que a tiranos como Gustavo Petro no les gusta. No les gusta que se les muestre, no les gusta que se les deje en evidencia. Pero aquí estamos todos nosotros para demostrarle a Gustavo Petro que realmente es patético, que realmente lo único que busca es perpetuar a todos estos bandidos y criminales en el poder a como dé lugar. Pero aquí estamos todos nosotros para volver a colocarlo en su sitio. Veamos lo que el propio Gustavo Petro sale también a decir en defensa de Cuba. La entrada de Cuba a la lista de países que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Duque al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esto lo hemos podido ver y comprobar en Colombia, como en muchas ocasiones Cuba termina siempre ayudando al terrorismo, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Cuba lastimosamente se convirtió en el país que ha exportado al mundo no azúcar, sino que le ha exportado al mundo la ideología guerrillera creada por el señor Che Guevara. De hecho, el propio Nicolás Márquez, que tengo por allí un libro sobre él, que ha escrito La máquina de matar, un libro biográfico de este criminal, pues nos cuenta cómo la propia isla de Cuba fue el territorio para que todos los grupos guerrilleros en esa época se empezaran a expandir por todo el mundo. Realmente después llegan a Colombia, llegan al Perú, llegan a Argentina, llegan a varios lados del país, del continente, de la región. Llegan a Bolivia, allí efectivamente es donde terminan dándole de baja a este criminal del Che Guevara. Cosa que obviamente a Gustavo Petro le duele, porque ellos quieren que toda la ideología guerrillera se expandiera y proliferara en toda la región, cosa que afortunadamente no pasó, solamente persiste hasta el día de hoy, lastimosamente, en mi hermoso y bello país, que es Colombia, gracias a personajes como Gustavo Petro que decidieron tomar las armas para atentar contra el pueblo colombiano. Esto que nunca se nos olvide, y ya vamos a ver lo que el propio Iván Duque le ha dicho en la cara a Gustavo Petro. La excusa fue porque, como se había acordado con el gobierno Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega. No, pues realmente vamos a estar temblando de miedo por no querer romper con un acuerdo en donde Cuba era un garante, ¿no? Era una persona, era el país, ¿no? Que estaba intentando garantizar estos mal llamados acuerdos de paz. Hoy mi gobierno negocia con esos mismos negociadores libres del ELN, la paz, dice él. La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba. Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira. Las vidas inocentes no se pueden seguir perdiendo por el fundamentalismo ciego a favor de la violencia de un expresidente de Colombia. Y, o sea, según él, todo lo que tiene que padecer Cuba al día de hoy no es por el Che Guevara, no es por la familia Castro, no es por todas las políticas nefastas que ellos han aplicado durante décadas enteras, y en donde un gobierno de que duró tan solo 4 años, pues realmente termina acabando con una isla entera, ¿no? Una cosa realmente inexplicable, pero así es de mentiroso el guerrillero que nos gobierna. El gobierno de los Estados Unidos debe comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina, sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo, es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo diálogo para superar los problemas de nuestra América común. El país cuyo gobierno solicitó hacer tamaña bellaquería con un país que ha ayudado con nuestra paz, ahora en la voz de mi gobierno solicita terminar con esa bellaquería. Dios mío, hay que ser muy sinvergüenza para tener que exigirle a Estados Unidos levantarle el bloqueo a un país que, según el propio Gustavo Petro, ha ayudado a conseguir paz en Colombia. Pero ¿de qué paz hablan? En un país en donde todos los días matan a líderes sociales, hacen masacres, pero diariamente matan a policías y a personas y a militares del Ejército Nacional Colombiano. Una cosa realmente patética, pero Gustavo Petro sale a decir que un acuerdo de paz para beneficiar guerrilleros, promovido por guerrilleros, en el país en donde se ha promovido
La ideología guerrillera es supuestamente buscadora de paz. Dios mío, ¿eso en qué cabeza cabe? Pero aquí estamos nosotros para desmentirlo, y en este caso también el expresidente Iván Duque, con el cual he podido tener muchísimas diferencias, pero que en este caso creo yo le ha cantado la tabla y le ha pegado también su peinada al propio Iván Duque. Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos. Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN llamándolos revolucionarios. Quieren equiparar la democracia de Israel con la opresión de Putin y llaman versiones de Hitler a sus dictadores mientras justifican masacres, secuestros y tomas institucionales por razones políticas. Así son los demagogos con su doble moral. Realmente creo yo que Iván Duque ha acertado en gran parte de este tuit en donde le dice que pues el gobierno de Gustavo Petro no tiene autoridad para intentar justificar nada, absolutamente nada, con respecto a la forma en la que pues Estados Unidos ha procedido con la tiranía cubana, y donde pues la tiranía cubana lo único que ha hecho es amedrentar a todos los países de la región, como expandiendo su ideología guerrillera. Gustavo Petro sale a buscarle pelea al propio Iván Duque diciéndole lo siguiente, ¿no? Respondiéndole al anterior tuit. Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo. Tanta estupidez pensaste. Quizás sea por peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito lo que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos, dice el propio Gustavo Petro. Bueno, realmente mentiras y cosas que no se pueden justificar, que el gobierno de Gustavo Petro y ningún petrista puede justificar, ¿no? No pueden dar nombres y apellidos de los supuestos 6.402 jóvenes, no lo pueden hacer, y tampoco pueden corroborar de que realmente el gobierno de Iván Duque con su ministro Diego Molano bombardearon a niños, cosa que no pueden justificar, no pueden demostrar. Una cosa realmente patético. Bueno, el propio Iván Duque sale a responderle diciéndole lo siguiente: nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas, cosa que obviamente Gustavo Petro sí que hizo. Nunca he hecho parte de grupos terroristas ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado. Dios mío, brutal. Qué peinada tan realmente increíble la que le acaba de pegar Iván Duque al guerrillero Gustavo Petro. Que no se les olvide que una de las víctimas del M-19 fue el sindicalista José Raquel Mercado, una persona afrodescendiente. Y eso poco se habla, ¿no?, dentro del petrismo, de que ellos sí que ajusticiaron a un sindicalista afrodescendiente para dejar en entredicho que ellos eran los que mandaban, que ellos eran los machos, que ellos eran los bandidos. Qué bueno que el propio Iván Duque le haya demostrado con nombre y apellido al señor Gustavo Petro que ellos no tienen autoridad para decir absolutamente nada y que son ellos los que no pueden hablar de derechos humanos, pero en lo absoluto nunca permitan, nunca, jamás permitan que un izquierdista petrista le hable a usted de derechos humanos, jamás. Ellos no tienen autoridad. Añade, la masacre de Tacuello, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara. Brutal, brutal. Todas las víctimas del grupo guerrillero al que perteneció Gustavo Petro, el movimiento 19 de abril. Muchos de esos crímenes, como los del ELN o los de las FARC, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro, exportando su tal revolución de hambre y opresión que detonó en países como Colombia el reclutamiento de menores y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus comandantes. ¡Ah, qué bello! Así es. Presidente Duque, usted la tiene clara en este aspecto, creo yo. Realmente que no vale la pena, realmente que nosotros nos dejemos, nunca, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún contexto, dejarnos amedrentar por parte de los criminales que han militado en grupos guerrilleros, que ellos nos digan a nosotros que somos nosotros los que supuestamente no respetamos los derechos humanos. Son ellos los que cuando han tenido la oportunidad han atacado al pueblo colombiano. Son ellos, justificándolo con su supuesta idea de revolución, porque ellos sí que saben cómo encaminar a un país y al mundo entero. Ellos sí que lo saben hacer, nosotros no. Y supuestamente ellos, a través de la vía armada, le van a enseñar a todo un país
y a todo el mundo entero de cómo se debe hacer y cómo se debe proceder. Solo supuestamente porque ellos son los elegidos, solo que porque lo dice su comandante, en este caso, los Castro y el Che Guevara. El comunismo es un modelo fallido por su barbarie. Brutal, brutal lo que le está diciendo aquí. Su destrucción de libertades, su destrucción de instituciones y su destrucción de la iniciativa privada, aunque sigan existiendo voces embriagadas y alucinadas que pierdan la noción de la realidad para validar con la evidencia el fracaso de ese modelo. O sea, eso es algo que donde se ha aplicado una ideología nefasta, que lo único que hace es acabar con países enteros, con economías enteras, generar inflación, llevar a países enteros a la miseria completa. Realmente yo no sé cómo hay personas que en el 2023 siguen creyendo que el comunismo es la solución, son los terraplanistas de la economía. Ellos realmente no tienen autoridad para decirnos absolutamente nada. Es un modelo fracasado, un modelo que está mandado a recoger. Y que hayan personas al día de hoy que estén negando una realidad como esa, yo no sé cómo se explica. Nosotros aquí en Colombia tenemos que ver a los venezolanos, tener que ver el éxodo de todos los venezolanos llegando a Colombia, para Capurganá, buscando la forma de poder pasar por el Darién, por el tapón del Darién, para llegar al paraíso capitalista en Estados Unidos. Que porque, según los comunistas que viven y chavistas que viven en Venezuela, ellos son unos apátridas, todos aquellos que abandonan con el país, todos los que deciden a buscar salir del país para buscar un nuevo futuro, un mejor futuro para ellos y su familia, pues realmente son unos apátridas, dicen. No, apátridas son ellos que acabaron a un país entero, que subordinaron a Venezuela, un país realmente poderoso, un país petrolero, un país robusto económicamente hablando, a una isla, a un país más pequeño como lo es Cuba. Fue la primera vez en la historia, y eso lo hizo un periodista venezolano, Orlando Avendaño, en su libro Días de Sumisión. Es la primera vez en la historia que un país más grande es sometido por un país más pequeño. ¿Cómo? A través de la ideología comunista, de la batalla cultural, a través de empezar a pujar para que grandes movimientos criminales en toda la región empezaran a proliferar, para que los grandes comandantes dentro de Venezuela se vendieran y empezaran a hacer un golpe de Estado en beneficio, obviamente, de los Castro. Una cosa realmente detestable, una cosa que debería ser repudiado por todo el mundo, y más al ver el éxodo venezolano y la forma en la que los cubanos también salen corriendo de Cuba buscando el paraíso del capitalismo que quieren negar los comunistas. Sí, se puede criticar una y mil cosas con respecto a esos modelos capitalistas que se viven en Estados Unidos, pero mil veces mejor que sí es del comunismo. Uf, pero por mucho, y eso que lo digan los cubanos que han salido corriendo del supuesto paraíso socialista, del cual tanto hablan y pregonan socialistas y guerrilleros como Gustavo Petro y todos sus borregos que le aplauden. Continúa diciendo, la humanidad ha rechazado su sistema que en su nombre mató niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es pobrecismo para la sociedad. Realmente demoledor la forma en la que el expresidente Iván Duque le responde al guerrillero Gustavo Petro. O sea, la forma correcta, así es. Aplaudo la forma realmente dura, contundente en la que lo ha hecho. Gustavo Petro se quedó sin palabras. No tuvo nada que responderle al señor Iván Duque porque le acaba de dar una paliza, ¿no? Apabullante, una paliza demoledora. Y agrega, ¿no? La ñapa. Los niños, los mayores, los abuelos y el pueblo cubano ha sufrido hambre, falta de oportunidades y opresión por la dictadura comunista de los Castro y sus herederos que ha cercenado las libertades y asesinado a sus detractores. Lástima que aún hoy existan idiotas útiles de ese modelo que lo exaltan como ejemplo cuando deberían rechazarlo ante el fracaso evidente. ¿Cómo es posible que todavía haya personas que intenten negar lo evidente, que intenten negar que el comunismo solamente genera miseria? ¿Hasta cuándo este tipo de cosas se van a seguir permitiendo?
No se puede ser tolerante con cosas como estas. No se pueden ser tolerantes con ideologías que lo único que hacen es acabar con las libertades allí donde quieran que se apliquen. Gustavo Petro, como buen comunista, intenta hacerle fiel a su propia clase, diría el propio Marx, a su propia clase social, a sus amigos. Andrés Manuel López Obrador, con el cual anda de un amorío que ustedes no se alcancen a imaginar. Al señor Díaz Canel, también, al cual por él mete las manos al fuego, tal cual como lo hizo Francia Márquez hace algunos meses, pidiendo que se le levante el supuesto bloqueo económico a la isla de Cuba. ¿Hasta cuándo se tiene que seguir tolerando este tipo de actitudes? Realmente mi llamado a la acción es seguir dando batalla cultural, es desplazando, es intentando recuperar aquellos espacios que la izquierda ha tomado para ellos, han secuestrado para ellos. Estamos en la obligación, todos los colombianos, todos los que están viendo este directo, que nos comprometamos en colocar las cosas en su lugar, en llamar las cosas en su lugar, porque no lo hemos hecho por la razón por la cual estos izquierdistas le venden al mundo la idea de que el comunismo y el socialismo son derechos humanos, son libertades, es prosperidad. Imagínense algo realmente que no se puede soportar, que no se debe permitir. Se debe ser intolerante con este tipo de cosas. Y bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento del directo. Le agradezco a todas las personas que me han apoyado, a los que han estado aquí. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.